Ok, entonces retomamos la sesión final de esta jornada del seminario que tiene como título, bueno, esta jornada tiene como título Democracias iliberales, fragmentación, polarización y débil reconocimiento. Y muchas gracias a todos por aguantar 2 días de seminario, falta un día más y quedarse hasta esta hora. Pero creo que va a valer la pena porque vamos a escuchar la presentación de Martín Abregú. El título general de esta presentación va a ser de la democratización de las sociedades al autoritarismo de las instituciones. Martín Abregú es vicepresidente, es, es vicepresidente del programa de programas internacionales de la Fundación Ford, trabaja con equipos de diferentes países, en los Estados Unidos, en China, India, América Latina, África. Martín hizo estudios en Derecho en la Universidad de Buenos Aires y también en American University en los Estados Unidos, y tiene además una larga vinculación en la Fundación Ford, donde tiene esta vicepresidencia de programas internacionales, y ha trabajado con múltiples organizaciones de la sociedad civil en el Cono Sur, en los países andinos, además de los países globales, digamos, en los que he mencionado, tratando temas de gobernabilidad, etnicidad, género, en fin. Tiene una visión que nos va a poder dar una visión global, general de la región, y creo que va a ser bien interesante esta conversación. Así que, Martín, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias Martín y muchísimas gracias al IEP por esta invitación. La verdad que es un verdadero honor estar aquí esta tarde celebrando los 60 años del IEP, ¿no? El IEP para mí ha sido siempre un verdadero refugio, un refugio de conocimiento, de análisis. El IEP ha sido siempre el lugar donde vine a entender al Perú, si es que eso es posible, pero bueno, siempre fue ese lugar. Y en ese sentido creo que también esta invitación es una muestra más de la amistad entre el Instituto y la Fundación Ford. Una amistad que ya lleva muchas décadas y que todavía se sostiene con renovada fuerza, ¿no? Estuve revisando los archivos antes de armar esta presentación y veía que la primera donación que la Fundación Ford le hizo al Instituto fue en 1971, ¿no? Y antes de eso seguramente ya habría habido algún apoyo por algún intermediario, pero ya desde el 71 fue la primera donación, y desde ese entonces la Fundación Ford le ha dicho al IEP 56 donaciones, un número más que interesante, la verdad. Y bueno, y todavía sigue como hasta hoy, ahora con una nueva iniciativa, el Fondo para la Innovación y el Fortalecimiento de la Sociedad Civil en el Perú, una linda iniciativa nueva con la que estamos trabajando. Pero bueno, en ese sentido, debo confesar que, sobre todo después de haber escuchado las ponencias esta tarde, que me da un poco de pudor estar aquí hablando de democracia frente a las expertas y a los expertos que estuvieron hablando tanto y que saben tanto más que yo sobre democracia en el Perú. Pero en ese sentido, mi reflexión no va a ser una reflexión desde la ciencia política. Eh, Va a ser una reflexión desde la experiencia, pero no desde la experiencia política propiamente dicho, sino desde la experiencia en relación con la sociedad civil, y más en particular desde ese lugar tan particular que da trabajar para una organización donante. Entonces, sobre lo que quiero es mirar un poco cómo de esa dinámica que se ve entre democracia y sociedad civil desde ese lugar tan particular. Como decía Martín, toda mi vida profesional ha girado en términos de sociedad civil, democracia, y desde hace 25 años ya que estoy en la Fundación Ford, y eso me ha permitido tener una perspectiva bastante global de estos problemas, lo que significa también una mirada muy general. Y por lo tanto, bueno, muchas de las cosas que voy a afirmar hoy responden a esa generalización que tiene que ver con mirar esas tendencias globales, y por supuesto que se van a aplicar a cada uno de los lugares y al Perú en particular solamente en una forma limitada, ¿no? Además está decir que todas estas son opiniones personales, que no representan de ninguna manera a la fundación en sí, pero bueno, sí me interesaba reflexionar desde este lugar. Y el argumento principal del que quiero plantear hoy es que una mayor participación democrática
ha generado una mayor presión sobre las instituciones que no han podido responder adecuadamente. Y en ese sentido, una de esas fallas en las que me quiero concentrar es que las instituciones democráticas no han podido mediar las diferencias en nuestra sociedad y por lo tanto no han podido proteger una esfera pública, no han podido proteger esta idea de una visión común, esta idea de intereses colectivos o si se quiere, esta idea del bien público, del interés público. Entonces este fracaso de las instituciones en el reconocimiento y la protección de esos intereses públicos me parece que es un tema central que tenemos que prestar atención. Ahora, lo que es central a lo que quiero discutir hoy es que las organizaciones de la sociedad civil no hemos ayudado en este proceso. Y cuando digo no hemos, incluyo organizaciones como la Fundación Ford, ¿no? Creo que si vamos a salir de la situación en la que estamos, es esencial que la sociedad descubra otros mecanismos de mediar sus diferencias y las organizaciones de la sociedad civil tenemos que jugar un papel en ese proceso. Pero si vamos a jugar un papel en ese proceso, y este es el punto central, tenemos que desarrollar y aprender otras habilidades que no tenemos en este momento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para aprender eso? Pero bueno, antes de adentrarnos en todo caso en esos temas, y si bien, como ya dije, no me voy a aventurar a hablar de democracia en el Perú, porque eso es una tarea inhóspita, sí quiero hacer algunas reflexiones sobre mi relación personal con este país al que me gusta tanto volver, ¿no? Yo he estado viniendo sistemáticamente y periódicamente al Perú desde mediados de los 90. Y la verdad es que siempre he disfrutado mucho porque me parece que el tipo de reflexión que siempre he encontrado acá en el Perú, a mí en lo personal me ha enriquecido muchísimo. Entonces, siempre me atrajo volver. Y me acuerdo incluso una de las primeras veces que vine al Perú, a mediados de los 90, a una reunión organizada por Diaconía que se llamaba ¿Y ahora qué? ¿No? Y esa pregunta era una pregunta en relación a los organismos de derechos humanos en particular. Y decía, bueno, ¿qué tienen que hacer los organismos de derechos humanos ahora en este contexto de transición a la democracia? Y en ese contexto a mí me tocó hablar de una pregunta sobre cómo manejar las violaciones por parte de las dictaduras, etc. Y a mí se me ocurrió decir que los temas históricos nunca iban a ser un tema más, pero que tenían que empezar a ser un tema más, ¿no? Y bueno, siempre me acuerdo de esa reunión porque quienes estuvieron en esa reunión todavía me critican por esa afirmación, ¿no? Entonces, al año siguiente volví al Perú por otra reunión, más o menos con los mismos temas, en este caso ya organizada por la Fundación Ford. Yo ahí no trabajaba para la Fundación Ford, trabajaba para un organismo de derechos humanos en la Argentina, y ahí ya armé una presentación bastante distinta, habiendo aprendido mi lección, ¿no? Hablando de desafíos y oportunidades y planteando cómo todos los problemas eran sí una oportunidad para construir una democracia más sólida. Y bueno, esta perspectiva ya más optimista fue mucho mejor recibida, diría yo, y también de alguna manera explicó que a los pocos años ya pude empezar a viajar al Perú en representación de la Fundación Ford, ¿no? Y fue en ese momento cuando empecé a venir ya en los 2000 que realmente me resultaba tan atractivo venir a Perú porque Perú en ese entonces era la meca de la sociedad civil, ¿no? O sea, venir a Perú era realmente venir a encontrar a las organizaciones más heterodoxas, más dinámicas, las más estratégicas. Y en ese sentido fue muy enriquecedor para todos nosotros que trabajamos en la sociedad civil venir a Perú a aprender de estas experiencias. Y ahí insisto, ¿no? con oportunidad, digamos, si bien durante todos estos años la situación política en el Perú variaba sensiblemente, siempre existían todas estas oportunidades, ¿no? Donde muchos amigos desempeñaban papeles centrales en la construcción de una democracia más inclusiva. Una experiencia que no siempre se vio en otros países. Ahora, en los últimos 10 años ya estuve viniendo menos al Perú y me llamó en ese sentido mucho la atención cuando vine el año pasado.
lo que encontré fue una sensación de mucho más desconcierto, ¿no? Frente a una sensación, una situación mucho más abrumadora, diría. Y creo que de alguna manera hemos vuelto en ese círculo al y ahora qué de los mediados de los 90, pero con una perspectiva mucho más pesimista, ¿no? Pero bueno, por suerte tenemos al IEP que nos sigue convocando a reflexionar y que seguramente nos va a ayudar a encontrar la brújula que necesitamos para lo que viene. Así que de eso vamos a tratar de conversar un poco esta tarde. Pero bueno, a ver, el título con el que decidimos plantear esto es esta idea de la democratización de las sociedades al autoritarismo de las instituciones. Y lo primero que quisiera resaltar es que es un título que busca, por un lado, despegarse de miradas voluntaristas de la democracia, pero que también busca despegarse de la narrativa sobre el declive de la democracia. ¿No? A mí me cuesta hablar del declive de la democracia y me cuesta hablar también incluso cuando uno lo mira a nivel mundial, considerando que, por ejemplo, el año 2024, este año, es el año récord de personas que votan en el mundo. Nunca en la historia de la humanidad votaron tantas personas como van a votar en el 2024. Eso, por supuesto, tiene que ver con cuestiones demográficas y también con casualidades, ¿no? Que en el mismo año votan India, Indonesia, México, Estados Unidos, Sudáfrica, etc. Está bien, puede haber razones demográficas, puede haber casualidades, pero no me parece menor que al mismo tiempo que hablamos de declive de la democracia a nivel global, haya más gente que nunca votando. Entonces, ¿cómo poner estas dos cosas juntas? Bueno, a mí me parece que cuando uno hace esta reflexión, mucha gente inmediatamente va a esta idea de, bueno, votar ya no es lo que era, ¿no? En un sentido de que al parecer las democracias electorales se han transformado en una cosa desde el populismo hasta el autoritarismo de las mayorías, etc. Entonces como que el voto no representa a la democracia lo que supuestamente representaba hace un tiempo atrás. Yo discutiría cómo era ese tiempo atrás, ¿no? Sobre democracia, pero entiendo que hay un cuestionamiento de lo que significa la cuestión electoral vis a vis la democracia. Y me parece que incluso hay una visión más pesimista que se puede ver en esto, y es una visión más parecida a que más democracia puede ser negativa para la democracia, ¿no? ¿Qué significa esta idea de cómo manejar esto? Que la democracia necesita mecanismos de control, que la resguarda de los populismos. Me parece que estos son argumentos, otra vez, no argumentos nuevos, pero son argumentos que se vienen a repetir en momentos como lo que estamos. Ahora, para mí, esta relación entre la democracia electoral, entre más democracia electoral, si se quiere, y menos democracia, no sé si llamarle republicano o qué, pero esta es la idea de más gente que vota, pero más crisis de las instituciones democráticas, es bastante más compleja de lo que parece a simple vista. Y, insisto, lo que quiero concentrarme hoy es en el papel que la sociedad civil tiene que desempeñar para salir de este atolladero. Ahí entonces me parece que sí quiero hacer dos aclaraciones en términos de a qué me refiero cuando me refiero a democracia y a qué me refiero cuando me refiero a sociedad civil. A ver, cuando hablo de democracia, estoy hablando específicamente de institucionalidad democrática, ¿sí? No estoy hablando de otros tipos de democracia, no estoy hablando de democracia económica, etc. Sino cuando hablamos de democracia, hablamos de institucionalidad democrática. Y cuando hablo de sociedad civil, me refiero, más allá de que el concepto de sociedad civil amplio incluya muchos otros actores, la sociedad civil a la que me refiero acá es esa sociedad civil, si se quiere, más profesional, más urbana, más secular y en general hasta llamaría más progresista, ¿no? El ecosistema, si se quiere, del cual forma parte la fundación para la que trabajo. Y en ese sentido me parece que la institucionalidad democrática incluye ese sector de la sociedad civil. Y esto es importante justamente para hablar de esto. Ahora, habiendo aclarado esos puntos, me parece sí que es necesario concentrarnos en lo que sería esta suerte de tormenta perfecta que se está desatando actualmente sobre la democracia tal como la concebíamos, ¿no?
porque más allá de si hablamos o no de un retroceso a nivel mundial, es cierto que en América Latina los regímenes democráticos están en problemas. Y esa explicación de los problemas tiene muchas variables. Yo me voy a concentrar en algunos nada más, pero me parece que es importante tratar de revisar que no es fácil encontrarle una sola explicación al fenómeno que nos toca. Entonces, en ese sentido, me parece que tenemos que hablar de los cambios geopolíticos, tenemos que hablar de las nuevas tecnologías, tenemos que hablar de la desigualdad, tenemos que hablar de la nueva ola de autoritarismos que atraviesan todos los continentes. Muchos de estos temas ya han aparecido en las conversaciones de hoy, y en ese sentido sí me parece interesante que un tema que casi no apareció es el de los cambios geopolíticos, ¿no? Porque yo sí creo que este desafío que tiene muchos de estos desafíos que hoy enfrentan nuestras democracias tienen que ver con esos cambios geopolíticos. De alguna manera, lo que fue el imperio americano terminó siendo más breve de lo que esperábamos, y si bien pudo haber brillado con mucho esplendor a fines del siglo pasado, el siglo XXI no está siendo dominado por los Estados Unidos de la manera que muchos esperaban. Obviamente esto no quiere decir que Estados Unidos sea un actor menor o que su influencia sea menor, pero lo que es cierto es que países como China e India ya no solo desafían a Estados Unidos puertas adentro, sino que también de cara al resto del mundo, y esto claramente cambia la ecuación para nuestros países. Me parece que estos cambios geopolíticos han tenido una influencia muy negativa en la agenda democrática mundial. Si bien es cierto que históricamente los Estados Unidos siempre manejaron un doble estándar y la manera que trabajaban con las democracias dependía mucho de la relación estratégica que tenían con los países, lo cierto es que en muchos países, incluidos muchos países de nuestra región, los Estados Unidos fueron a partir de los 80, jugaron un papel clave como promotor y protector de las democracias por las vías de incentivos y garrotes, ¿no? Y hoy esa situación ha variado sustancialmente. Esos incentivos y esos garrotes valen mucho menos, ¿no? Los gobiernos y las élites gobernantes sienten que tienen más opciones y que no necesitan alinearse con nadie en particular. Y Estados Unidos también acepta esta realidad de que sus mecanismos de presión ya no funcionan como funcionaban antes. Entonces, ¿qué pasa hoy? Estos gobernantes de turno tienen hoy menos incentivos para portarse bien y menos castigos por portarse mal. ¿Ah? Y esta realidad de cómo funcionan los antiguos me parece que es una de las explicaciones importantes del declive de los sistemas democráticos que estamos viviendo. Y esta realidad me parece que es importante vincularlo con la variable, esta de la que venimos hablando, de la nueva ola del pensamiento autoritario. A mí me parece que ya a esta altura tenemos que reconocer que si bien esta ola autoritaria tiene algunas razones coyunturales que la explican, etc., también es cierto que lo que nosotros creíamos que era un consenso o una conciencia global en favor de la democracia y los derechos humanos era tal vez más una hegemonía política que una hegemonía moral. ¿Ah? Entonces, me parece que cuando se desmorona esa hegemonía política, también se desarma como un castillo de naipes esa suerte de hegemonía moral en favor de la democracia y los derechos humanos. Entonces, ahí me parece que en los cambios geopolíticos, para mí se encuentra una de las principales explicaciones, digamos, de este declive de la institucionalidad democrática que vemos en la región. Otra de las amenazas, y de estas sí se estuvo hablando en los paneles anteriores, tiene que ver con las nuevas tecnologías, las redes sociales, las plataformas. Y acá creo que muchos de nosotros somos un tanto esquizofrénicos en términos de cómo pensamos sobre estas tecnologías, porque está claro que su récord es mixto, ¿no? Por un lado, estas nuevas tecnologías parecen tener una contribución positiva, y por el otro lado, al mismo tiempo, parecen tener un
una implicancia muy negativa si no están debidamente reguladas, ¿no? Entonces esa es la esquizofrenia que vemos. Y una esquizofrenia que también tiene que ver con momentos. La discusión sobre nuevas tecnologías hoy es muy distinta a la discusión sobre nuevas tecnologías que hace apenas 20 años. ¿No? Me acuerdo de un amigo periodista, hace 20 años publicó un libro que se llamaba La muerte del periodismo y otras buenas noticias, ¿no? Claro, ahora hace unos años que no lo veo, pero creo que no escribiría el mismo libro, ¿no? Creo que hoy estaría, digamos, de alguna manera tratando de reavivar ese periodismo que él en ese momento cuestionaba y donde creía que las plataformas o las redes sociales nos iban a permitir otro tipo de acceso más democrático a la comunicación. Ahora, este tema de las nuevas tecnologías tampoco creo que pueda tomarse como único. A mí me parece que ahí la historia es interesante porque la historia moderna nos da varios ejemplos de cómo las sociedades son a la vez más democráticas y más autoritarias con la irrupción de nuevas tecnologías, ¿no? Con nuevas tecnologías de la información. Si uno mira la Revolución Francesa y la Contrarrevolución Francesa en relación con la aparición de la imprenta, o si uno piensa en la República de Weimar y el nazismo después de la aparición de la radio, son todos ejemplos que hablan muy claramente de cómo cuando aparece una nueva tecnología de la comunicación, las sociedades les toma un tiempo, ¿sí? Les toma un tiempo, digamos, absorber esas nuevas tecnologías y aprovecharlas para la construcción de una cultura democrática. Entonces, me parece que también tenemos que aprender esa historia y darnos un poco de tiempo en términos de cómo vamos a procesar estas nuevas tecnologías y no ser tan apocalípticos. Ahora, sí tenemos un desafío, que es que el grado de aceleración de los cambios tecnológicos ha crecido exponencialmente con estas nuevas tecnologías. Entonces, si la regulación siempre llega un poco tarde y las tecnologías siguen modificándose permanentemente, bueno, esta carrera desde atrás de la regulación hoy nos significa un desafío distinto al que nos puede haber dado la imprenta o la radio, que nos dieron más tiempo para absorberlas, ¿no? Me parece que ahora estamos en sociedades que tienen mucha dificultad para poder, digamos, recién cuando empezamos a absorber una tecnología aparece la otra, como puede ser ahora el tema de la inteligencia artificial, y este desfasaje nos está generando un problema distinto al que hemos tenido tal vez en esos casos anteriores que mencionaba antes. Y el segundo tema que yo creo que las nuevas tecnologías nos plantean también de una manera novedosa en relación con lo que nos dice la historia, es que estas tecnologías en particular han desintegrado de alguna manera la esfera pública tal como la conocíamos, ¿no? Esta idea de que ahora ya no tenemos una esfera pública, sino estas mini esferas públicas, ya, si bien es cierto que antes también podría haber habido mini esferas públicas, esta realidad de que hay una sociedad política que se habla y se escucha por un lado y otra sociedad política que no le habla ni escucha a esa otra sociedad política, esto es una novedad de estas tecnologías, ¿no? Y me parece que el tema de esta desintegración de la esfera pública tal como la conocíamos nos genera un desafío nuevo. Finalmente, bueno, también mencionaba el tema de la desigualdad, no me voy a concentrar demasiado en este tema. Creo que cuando hablamos de desigualdad nos referimos específicamente a lo que ha ocurrido en términos de desigualdad económica en los últimos 40 años y cómo esta desigualdad económica le da un duro golpe a la gobernabilidad democrática en términos de la falta de beneficios de la mayoría, del crecimiento económico, etc. Pero me parece que también hay otra dimensión ahí que también es clave para lo que queremos conversar hoy, que es esta idea de cómo la captura del Estado por esos sectores económicamente desiguales ha trastocado por completo esta idea de el gobierno de la gente, ¿no? Digamos, cuando lo que uno ve es que la institucionalidad democrática es más responsive, le responde más a los intereses económicos que a la gente, bueno, ahí tenemos un problema serio que tenemos que abordar. A ver,
Estos temas, como digo, cada uno de estos podría ser una explicación de la situación en la que estamos, cada uno de estos temas requeriría mucho más atención. No lo vamos a poder dar, pero sí me parecía importante mencionarlos porque se vinculan con lo que sería el tema central que plantea al comienzo, ¿no? Que todos ellos se vinculan con el papel que la de sociedad civil debería jugar en la reconstrucción de la democracia en el siglo XXI. Entrando entonces en este tema puntual de sociedad civil, democracia, siglo XXI, me parece importante empezar por las buenas noticias, ¿no? Y las buenas noticias son que en las últimas décadas muchos o varios, por lo menos, de los grupos históricamente marginados han ganado un protagonismo social y en alguna medida han ganado también poder político, ¿no? Por supuesto que estos avances son relativos, que estos grupos siguen siendo objeto de todo tipo de discriminación estructural, pero yo sí me animo a decir que el protagonismo social y político que muchos de estos grupos tienen es en gran medida inédito. Y eso ocurre tanto en gobiernos más democráticos como en gobiernos más autoritarios. Y eso también me parece. Por tanto, yo creo que no hay que minimizar lo que se ha logrado desde ese punto de vista. Ahora, sin embargo, el problema con el que nos enfrentamos es que frente a la aparición de estos nuevos actores, la institucionalidad democrática ha perdido su capacidad de ser power broker, ¿no? Esta idea de la institucionalidad democrática como el lugar para mediar entre intereses sectoriales, hoy por hoy está en crisis. En ese sentido, de la misma manera bueno, siempre hemos dicho que la democracia no es solo elecciones, la democracia tampoco es solo accountability o rendición de cuentas, no es solo participación. La democracia es también, ¿sí?, mediar intereses sectoriales, ¿sí? Si el sistema político no es capaz de realizar esa mediación, pierde uno de sus roles fundamentales. Entonces, en la medida que los cambios en la estructura social y en las pautas culturales crecen las expectativas de algunos sectores de la población sobre los beneficios de la democracia, lo que parece ser es que las instituciones aparecen como incapaces de administrar esos beneficios, ¿no? Entonces, más expectativas e instituciones incapaces de contestar a esos beneficios. En el pasado, cuando uno hablaba de las democracias que funcionaban, estas instituciones tenían la capacidad de representar una multiplicidad de intereses. Es cierto que muchos de esos intereses estaban representados por una élite, pero esas élites, ¿sí?, al menos estaban dispuestas a negociar por la vía democrática. Y en el caso de las democracias más débiles, si bien no se cumplía ese papel, existía la expectativa, o si se quiere, la ilusión de que hacia allá íbamos, ¿no? Ahora, lo que pasó es distinto a lo que esperábamos. Lo que pasó es que frente al ingreso de estos nuevos actores en el espectro político, lo que termina llevando a la democracia a lo que se discutía en los paneles anteriores sobre juegos de suma cero, ¿sí?, o esta idea del que el ganador se lleva todo. Y esto es muy claro verlo, por ejemplo, en el caso de las democracias de los países desarrollados. A mí me parece muy interesante mirar lo que está pasando en esas democracias para entender cómo este crecimiento de las expectativas de distintos lugares pone en brete a las instituciones de la democracia. Entonces, cuando la institucionalidad democrática, digamos, pierde esa capacidad de promover una visión inclusiva, un destino común para la población, es donde nos enfrentamos con este brete en el que estamos hoy. Y me parece que el ejemplo paradigmático de este desafío es la imposibilidad de las instituciones de democracia de abordar problemas de acción colectiva. Y cuando hablo de problemas de acción colectiva me refiero a problemas que solo pueden ser solucionados en la medida que lleguen a un acuerdo quienes tienen posiciones encontradas, ¿no? Hay problemas que solo se solucionan en la medida que que acuerden quienes tienen posiciones encontradas. Entonces, esta institución democrática no logra resolver esos problemas. Y ahí es donde creo que parte de la clave de la falta de confianza de la ciudadanía sobre la democracia tiene que ver con esa incapacidad de resolver estos problemas de acción colectiva. Bueno, es en alguna medida contraintuitivo, ¿no?, que una mayor democratización de la sociedad
provoca una crisis de gobernabilidad democrática. Pero si bien es contraintuitivo, no es ilógico. Al contrario, es decir, es bastante razonable pensar que cambia la sociedad y las instituciones no cambian parejo a ellos, ¿no? Entonces, me parece que lo más complejo de esto es la paradoja en la que nos enfrentamos, que es que el fracaso de la institucionalidad democrática de responder a estas nuevas demandas sociales genera que muchos de esos nuevos actores terminan optando por una salida autoritaria, ¿no? Entonces, estoy hablando con mi colega Javier Choliza, me decía, bueno, el título para mí yo lo vería al revés, yo lo vería como del autoritarismo, de las sociedades. Bueno, porque me parece que el punto ahí es esto, hay una comprensión sociológica de cómo las sociedades se han democratizado y al mismo tiempo, digamos, las sociedades pueden estar sociológicamente más democráticas, pero políticamente más autoritarias, ¿no? Las dos cosas pueden pasar al mismo tiempo. Entonces, la clave es cómo abordamos este desacople entre las demandas sociales y las respuestas institucionales. Por supuesto que esta pregunta de cómo abordar el desacople puede tener miradas de distintos lugares. Yo en lo que me quiero concentrar es desde la sociedad civil. ¿Cómo tendría que ser una sociedad civil que pudiera dar respuesta a esta situación? Y eso me lleva a plantear que el problema principal que tenemos acá cuando hablamos de sociedad civil es que el paradigma de la sociedad civil con el que todavía nos manejamos hoy está desactualizado. Digamos, la idea de sociedad civil en América Latina se empezó a instalar en los 80, ganó protagonismo en los 90, y por ese entonces el mundo era muy diferente al mundo que teníamos hoy, ¿no? También se hablaba de esto en los paneles anteriores. En los años 90 había grandes consensos sociales alrededor de temas como democracia y derechos humanos, ¿no? Había ideas hegemónicas fuertes, ideas tales como la del neoliberalismo, por ejemplo. La mayoría de las sociedades se pensaban como homogéneas o aspiraban a cierta homogeneidad, limitando el papel de las minorías. Y teníamos además esta hegemonía global de la que conversábamos antes, dominada por Estados Unidos. En ese contexto, que el trabajo de la sociedad civil se concentrara en temas de rendición de cuentas o de la protección y la defensa de los grupos históricamente excluidos, que se focalizara en la protección de los derechos humanos y que se apuntara a lograr soluciones globales a los problemas locales, todo eso tenía que ver con ese momento. Ahora, hoy lo que tenemos es que esas ideas hegemónicas han sido reemplazadas por la guerra cultural, ¿no? Esos grandes consensos han sido reemplazados por la polarización. La pretensión de homogeneidad se ha transformado en una reivindicación de las identidades. Y ese mundo unipolar que teníamos con Estados Unidos a la cabeza se ha vuelto una multipolaridad negativa. Entonces, cuando uno ve esa sociedad que teníamos en los 90 y la sociedad que tenemos hoy, uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es esto de que la sociedad civil sigue haciendo más o menos lo mismo? ¿No? ¿Cómo cambió la sociedad y no cambió esa sociedad civil en el papel, en cuanto al papel que se propone desempeñar? Entonces, me parece importante conversar un poco cómo debería cambiar y la sociedad civil, insisto, pongo dentro de esa sociedad civil la Fundación Ford y esto no es de ninguna manera hablar de otros, sino es hablar de nosotros mismos, pero me parece que es fundamental pensar, no necesariamente que tenemos que hacer cosas distintas, tal vez en alguna medida tenemos que hacer más cosas, pero tal vez tengamos que hacer muchas de esas cosas de una manera diferente. ¿Ah? Y ahí es donde tal vez nos podamos concentrar. Y voy a dar algunos ejemplos, no muchos, porque me parece que nos pueden dar una idea de por dónde debería ir este nuevo paradigma para la sociedad civil. Primer pregunta, ¿cuál es el papel de la sociedad civil en relegitimar la gobernabilidad democrática? ¿Ah? Me parece que frente a una crisis de la gobernabilidad democrática como la que tenemos, la sociedad civil tiene que tener un papel proactivo de esto.
incluso pensando y asumiendo alguna responsabilidad que tal vez sin querer hemos contribuido a su delegitimación. Y me parece que un ejemplo interesante de cómo podemos haber contribuido a su delegitimación es el trabajo en temas de corrupción. Si uno mira experiencias como Brasil, como Guatemala, incluso como Italia en el Mani Pulite, lo que uno ve es que cuando la corrupción se aborda con la idea de que a la corrupción política se la ataca desde fuera de la política, lo que esto termina llevando es una implosión de la política, ¿no? Después del Lavallato viene Bolsonaro, después del Mani Pulite viene Berlusconi, después de la CECIG en Guatemala, bien, digamos, hay varias opciones en las que cuando se ataca la corrupción política desde fuera de la política, esto genera una implosión del sistema político. Mientras que si uno mira ejemplos como el de Sudáfrica, donde la respuesta a la corrupción política fue desde la política, entonces la situación es mucho menos traumática. Incluso hoy nos enfrentamos con una elección en la que el partido histórico post-apartheid ha perdido, pero todo dentro de un marco de institucionalidad democrática no traumática, que me parece que es mucho más interesante que lo que nos ha tocado experimentar en aquella cosa. Entonces, me parece que el ejemplo del trabajo de corrupción y cómo a veces sin querer terminamos delegitimando la democracia, me parece que es una de las preguntas que nos tenemos que hacer y cuál es el papel que tenemos que cumplir para relegitimar esa gobernabilidad democrática. Y en ese sentido también en la capacidad de reconstrucción de esa capacidad de power brokers, ¿no? O sea, para que el Estado logre mediar. ¿Cuál es el papel de la sociedad civil para facilitar la mediación de diferencias al mismo tiempo que promueve la justicia social? Digamos, debería haber ahí una conversación de cómo se promueve la justicia social al mismo tiempo que se facilita la mediación de diferencias. Cómo se incorporan nuevos actores en la disputa del poder público, del poder político, al mismo tiempo que se los incorpora de una manera que no provoquen estos sistemas, esta disfuncionalidad en los sistemas políticos que estamos presenciando. Entonces, para mí ahí, otra vez, un elemento a considerar es cómo la sociedad civil va más allá de esos reclamos sectoriales que la ha caracterizado por estos años y cómo empieza a trabajar en forma más sistemática conceptos como los de bien público, interés general, etc., ¿no? Yo sé que el concepto de bien público, por ejemplo, es un concepto complejo, un concepto que se ha usado en el pasado para muchas cosas muy problemáticas. Ahora, más allá del mal uso que se le haya dado a alguno de estos conceptos, me parece que hay una pregunta que nos tenemos que hacer de cuál es el concepto con el que vamos a trabajar para reconstruir esta idea de un interés general, ¿no? Y ahí, otra vez, me parece que es interesante que cuando hablamos tanto del neoliberalismo y del legado del neoliberalismo, no prestamos suficiente atención de cómo el liberalismo se llevó puesto el concepto de bien público. Y queremos superar al neoliberalismo, pero no traemos de vuelta con la misma fuerza la idea de bien público. Eso lo digo, por ejemplo, en la fundación misma en la que yo trabajo. Nosotros hablamos mucho de la privatización de los bienes públicos, ¿no? Y claro, cuestionamos la privatización de los bienes públicos. Sin embargo, no tenemos la misma visión de bien público cuando se trata de defender algunos de los valores. Entonces, me parece que hay una contradicción en términos de cómo estamos pensando estos temas de interés general. Y un ejemplo que me toca personalmente, porque fue gran parte de mi trabajo durante muchos años, por ejemplo, es todo el tema del litigio de interés público. El litigio de interés público se ha convertido en realidad en un litigio de interés sectorial. ¿Ah? Entonces, cuando el litigio de interés público es en realidad un litigio de interés sectorial, bueno, entonces después no nos debería llamar la atención que este litigio de interés público termine generando un esfuerzo concertado de los sectores más conservadores para dominar el Poder Judicial, ¿no? Como una reacción inmediata a lo que en su momento quisimos hacer. Entonces me parece que, por ejemplo, si uno piensa en términos de litigio de interés público, etc., sería interesante que nos preocupáramos cómo luciría, cómo se vería
un poder judicial que represente intereses múltiples, ¿no? O sea, es muy distinto al poder judicial del litigio estratégico con el que supimos trabajar. Y ahí un temita más que también me toca directamente por mi propia trayectoria, la relación entre derechos humanos y bienes públicos me parece que es una relación que tenemos que explorar mucho más, ¿no? Me parece que tenemos que ser conscientes que tienen que trabajar en forma mucho más concertada la idea de derechos humanos y bienes públicos que lo que hemos hecho en el pasado. Si uno piensa, por ejemplo, para mí la pandemia en ese sentido fue una oportunidad desperdiciada para discutir la idea de la salud como bien público, ¿no? Y si uno piensa la salud como bien público, llega a un lugar muy distinto que la salud como derecho humano, ¿no? O sea, no llegamos al mismo lugar. Entonces, ¿cómo traemos esa discusión de los bienes públicos y les agregamos el componente de derechos humanos en vez de transformar esas conversaciones todas a tema de derechos humanos? Entonces, ahí otra vez me parece que hay un tema importante para la sociedad civil cuando pensamos hacia el futuro. Y vinculado con eso, tal vez uno de los últimos puntos que planteo es el papel de la sociedad civil en la construcción de esa esfera pública de la que hablábamos antes que se había desintegrado. ¿Cómo vamos a trabajar activamente en generar una esfera pública, o al menos esferas públicas, pero en la medida que haya vasos comunicantes entre ellas, ¿no? Me parece que va a ser central si las sociedades, para que la institucionalidad democrática logre mediar los conflictos en los que estamos hablando. Entonces, me parece que es fundamental que esa sociedad civil se comprometa a construir esas capacidades gubernamentales que hoy están faltando, y para eso, ¿sí?, requiere de unas habilidades que hoy por hoy no necesariamente tenemos. Insisto, no estoy diciendo que la sociedad civil deba dedicarse solo a esto, ¿no? Creo que está muy bien que haya diversidad y que haya sociedades civiles que hagan distintas cosas, pero sí me parece que es fundamental que agreguemos estas dimensiones al trabajo que actualmente realiza la sociedad civil. Entonces, para empezar a terminar esta presentación, como decía al comienzo, estas son generalizaciones a partir de una experiencia global. Se aplican en mayor o menor medida al caso peruano, dependiendo, y ustedes sabrán mucho mejor que yo en qué medida se aplican o no. Y por supuesto que también esto refleja mis propios sesgos, ¿no? Como abogado, desde el lugar en el que miro, etc. Pero me parece importante poner este marco referencial general para después tomar en cada lugar lo que corresponda. Y ahí hay un tema que también me parece interesante para reflexionar desde América Latina, ¿no? Esta sensación de agobio o pesimismo que parece dominarnos en América Latina, no la encuentro cuando voy a Asia, no la encuentro cuando voy a África, ¿no? Si bien incluso en África hoy la institucionalidad democrática está en problemas, la perspectiva incluso de sectores similares a esto, pero en África hoy es bastante distinto. El otro día leí un artículo que decía: el futuro es africano. Yo no me imagino ningún latinoamericano escribiendo el futuro latinoamericano, ¿no? Entonces, pero ahí me parece interesante plantear que nuestra región parece ser parte del estado de ánimo de la decadencia de Occidente, ¿no? Aun cuando nunca hayamos sido parte del apogeo de Occidente, ¿no? Pero me parece que nos estamos arrastrando por una realidad que no necesariamente se limita a la región, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que el desánimo sea injustificado. Por supuesto, hay problemas estructurales graves acá, hay problemas estructurales de los que ni hablé, como por ejemplo crimen organizado, violencia, etcétera, ¿no? No quise meterme en esos temas, pero sí me parece que ese desánimo también a veces nos impide mirar los avances, ¿no? Y en ese sentido que tal vez lo que estamos enfrentando es también una crisis de crecimiento, ¿no? O no sé si de maduración, por lo menos. Entonces,
me parece que vincular los avances con los desafíos nos va a ayudar tal vez a entender, porque eso también nos va a permitir entender cómo esos avances nos han generado nuevos problemas, ¿no? En ese sentido, para mí, la idea de incertidumbre que está en este seminario se parece tal vez más a un estado de neblina, ¿no? Y tenemos que esperar a ver si la neblina baja y podemos ver con un poco más de claridad cómo llegar del otro lado, ¿no? Ahora, claro, si no somos cuidadosos con la neblina nos podemos caer por la cornisa, entonces tenemos que ser cuidadosos en todo cómo manejamos, pero me parece que es importante poner todas estas piezas juntas. Avances, retrocesos, tensiones en lo que estamos viendo. En fin, lo que me parecía importante destacar entonces hoy es cómo si vamos a tratar de abordar los desafíos que hoy nos enfrentamos, la sociedad civil tiene que jugar un papel central, pero para eso debe aprender ciertas cosas y debe cambiar su paradigma para que nos permita abordar los problemas que hoy nos enfrentamos. Así que otra vez, muchísimas gracias al IEP por esta oportunidad para compartir las reflexiones. Bueno, Martín, muchísimas gracias por una presentación tremendamente interesante. Yo tengo ahora el desafío de hacer algunos comentarios y plantear algunas preguntas. También va a haber espacio para que los asistentes puedan enviar preguntas por escrito, ¿no? Creo que ha sido una presentación muy interesante. Ha girado, como hemos visto, alrededor del tema de la sociedad civil, que tiene que ver sobre todo con la experiencia de Martín. Creo que es un buen complemento a lo que hemos estado discutiendo en las sesiones del seminario, ¿no? Hemos estado hablando de diferentes cosas, pero el papel de la sociedad civil en medio de estos problemas y desafíos de nuestra democracia creo que estaba relativamente ausente y creo que es un buen momento para traerlo a la discusión. Creo que es importante este comentario que hizo Martín de que el contexto ha cambiado, la sociedad civil tiene que conceptualizarse, pensarse de otra manera, hay desafíos que son diferentes, ¿no es cierto?, y que hay que pensar en una especie de nuevo paradigma, ¿no? Me parece que ese es un desafío y una propuesta muy interesante, ¿no? Entonces, quizás siguiendo un poco en esa línea, yo quisiera decir que tenemos, digamos, históricamente, en las últimas décadas, hemos tenido una cierta idea de cuál es la importancia de la sociedad civil y qué rol debería desempeñar, ¿no? Digámoslo así, la visión más convencional, por así decirlo, es que, claro, las instituciones políticas no bastan en una dinámica democrática, la sociedad tiene que participar, los partidos, los políticos no lo son todo, no son capaces de agotar, digamos, la agenda, además los políticos tienen intereses propios, la sociedad también tiene que participar, involucrarse y llevar sus propias demandas al espacio público, ¿no? Y claro, el supuesto allí es que la sociedad civil es como un espacio autónomo, ¿no es cierto?, diferenciado de la esfera política, en donde los intereses de la sociedad, de los diferentes sectores, se expresan, se canalizan y, digamos, negocian con el ámbito de lo político, y es así como la democracia se nutre, digámoslo así, del aporte social y tiene mayor vitalidad, ¿no? Yo diría, digamos, construyendo sobre la base de esta idea, es que han pasado muchas cosas en las últimas décadas y digámoslo así, esa visión, no sé, quizá un poco ingenua que se tuvo en algún momento, ahora la podemos ver muy problematizada, ¿no? Un comentario breve sobre el Perú. Me pareció bien interesante el comentario que hiciste de que Perú en algún momento se veía como un laboratorio interesantísimo de experiencias de participación de la sociedad civil y cómo hemos pasado al pesimismo más reciente, ¿no? Y es que efectivamente, si es que uno hiciera un rápido itinerario, vería que como consecuencias de la crisis de los 80, el terrorismo, la hiperinflación, los programas de ajuste neoliberal,
la pérdida del empleo formal, la extensión de la informalidad, cosas de las que hablamos siempre, el mundo organizado, el mundo de la sociedad civil, que efectivamente en la década de los 80 y parte de los 90 se veía con mucha vitalidad, progresivamente tenemos la sensación de que se ha ido aislando, ha ido perdiendo audiencia, capacidad de influencia, ¿no? Y al mismo tiempo, para rematar, algo que dijiste también que me parece muy interesante, es que se han ido perdiendo algunos consensos políticos elementales que creíamos que eran mucho más sólidos. Me pareció muy, muy interesante esa frase que dijiste de que habían ciertos consensos que ahora los podemos leer como producto de una hegemonía política y no tanto una hegemonía moral. Entonces, claro, ahora ya tenemos líderes políticos en toda América Latina que tienen un discurso abiertamente adverso a los derechos humanos, ¿no? Esto es una imposición imperialista, la cultura de la corrección política y todas esas porquerías. Eso ya está instalado en el discurso político. No solamente esto, también todo el discurso que manejábamos de derechos sociales, inclusión social, ahora también es contestado, ¿no es cierto?, es criticado. En la mesa anterior se estaba hablando de estos procesos de polarización y bueno, ese es un tema importante de cómo ese tipo de discursos se han instalado en la discusión política latinoamericana, ¿no? Entonces, ciertamente es otro contexto. Y entonces yo te animaría a explorar, digamos, a comentar la siguiente idea, ¿no? Tú decías que lo que habríamos tenido en los últimos años en América Latina es algo así como un aumento en la participación y una multiplicación de las demandas sociales que la institucionalidad política no ha sabido tramitar. En parte creo que efectivamente es así, pero también es cierto que buena parte de la inclusión social se ha dado a través de liderazgos populistas con tendencias autoritarias, ¿no es cierto? O sea, ha sido más un proceso en parte promovido desde arriba, antes que gestado desde abajo, o en todo caso ha habido liderazgos que han podido, ¿cómo decirlo?, capitalizar esa movilización social con una lógica más populista, ¿no? Y entonces, siguiendo esa línea, uno mira, digamos, el contexto en donde se da, mirando el panorama de la región, uno mira las discusiones, digamos, si uno tratara de hacer una especie de mapeo básico de situaciones que afectan, ¿no?, el desempeño de la sociedad civil, ¿qué es lo que uno encuentra? Uno encuentra una sociedad civil que a veces adquiere una lógica más bien corporativizada, ¿no es cierto? Un poco tú lo decías, ¿no? Se pierde el interés general y hay como demandas muy, muy específicas, muy sectoriales, muy particularistas incluso, ¿no es cierto? En parte, algunos sectores de la sociedad civil pueden seguir ese camino. En otras situaciones, uno podría decir, hay un sentimiento también como antipolítico y movimentista. Eso creo que también lo sugerías cuando hablabas de construir un nuevo paradigma para la sociedad civil. Creo que, por ejemplo, la experiencia chilena reciente a través de la Asamblea Constituyente y todos los problemas que se generaron allí, me parece que es una ilustración digamos, de los problemas de este tipo de dinámica, ¿no es cierto?, tú lo ponías muy bien, un discurso como antipolítico y puramente movimentista que al final conduce a una especie de callejón sin salida. Creo que también, bueno, lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Algunos gobiernos que han politizado y clientelizado, digamos, buena parte de organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, mediante estos liderazgos populistas. Que también hemos tenido varios ejemplos en la región. Y finalmente, otra situación, ¿no?, que es, que tú la mencionaste muy de pasadita, ¿no?, cómo ciertos procesos de desestructuración social afectan el desempeño de la sociedad civil, en el sentido de que
si es que uno quiere salir adelante, no solamente tiene, bueno, organicémonos en el barrio, digamos, en el centro de trabajo y tratemos de hacer algo colectivamente para mejorar nuestras condiciones. Ahora también está el camino de la criminalidad, del narcotráfico, ¿no es cierto?, de las bandas, ¿no es cierto?, de las pandillas, en fin. Ese es un camino que también ha ganado mucho espacio en los últimos años, ¿no? Entonces, esto para complejizar aún más los desafíos que tiene este nuevo paradigma en el cual debería moverse la sociedad civil. Y termino con una idea rescatando esta discusión que tú tenías sobre cómo se relaciona el papel de la sociedad civil con la gobernabilidad democrática y los desafíos para evitar o contrarrestar este declive democrático que estaríamos viviendo en los últimos años y que, claro, no hay que asumirlo catastrofistamente, pero ciertamente hay serios desafíos y problemas que hay que enfrentar, ¿no? Yo solamente quisiera terminar con esta idea de decir que algo que yo siento cuando miro la región es que nos hemos quedado algo así como sin un paradigma muy convincente que nos permite ilusionarnos respecto del futuro, ¿no? En paneles anteriores, por ejemplo, cuando Santiago Henry hablaba de la historia latinoamericana reciente, claro, tuvimos en algún momento como que la promesa neoliberal nos defraudó, luego vino este giro a la izquierda, ¿no? Y teníamos dos vertientes, una vertiente más radical, una más moderada. La más radical se fue despintando, y el caso de Venezuela es el caso, por supuesto, más extremo, ya no se le puede considerar una alternativa, pero los modelos que supuestamente eran buenos, como el chileno, ¿no es cierto?, como el brasileño, también terminaron muy mal. Y a estas alturas es como que no se viera una alternativa muy atractiva, ¿no? Es como que nos hubiéramos quedado sin una utopía de la cual agarrarnos. Tal vez esto tenga que ver con que la región, hilando con lo que tú comentabas sobre África y sobre Asia, ¿no? Tiene que ver con el hecho de que somos una región. Hace poco comentábamos en el IEP, ¿no? Que está enfrentando los desafíos de ser un país de ingreso medio, ¿no? Y varios países de la región estamos como atracados en ese proceso, ¿no? Hemos llegado hasta cierto punto y no tenemos cómo dar el salto hacia la etapa siguiente. Y entonces creo que reconstruir, digamos, este sentido de lo colectivo, un proyecto, la construcción de una coalición, decía Eduardo Gallón hace un rato, más democrática, más incluyente, que enfrente a estas tendencias desestructurantes y autoritarias, creo que efectivamente es por ahí donde hay que encontrar el nuevo papel de la sociedad civil, ¿no? Entonces, bueno, te dejo la palabra para que reacciones rápidamente a estos comentarios mientras vamos revisando las preguntas que han llegado del público. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Martín, y un agradecimiento especial porque, pobre Martín, nunca llegué a compartirle lo que iba a decir, así que tuvo que escucharlo todo y reflexionar en vivo. Así que, bueno, mi responsabilidad de haberlo puesto en ese lugar, así que aprecio especialmente, los comentarios. A ver, sí, yo creo que uno de los temas centrales que traté de plantear es, bueno, si hablamos de democracia, probemos qué pasa si ponemos el foco en la sociedad civil, ¿no? Me parece que ahí hay un tema que es importante y que es interesante poner el foco en la sociedad civil, no porque necesariamente sea el centro del problema, ni nada por el estilo, pero sí, como decías, porque es un actor importante y también porque es un actor importante que tiene, que puede... que
que puede contribuir muy activamente hacia lo positivo o hacia lo negativo, ¿no? Digamos, desde la sociedad civil antipolítica, la sociedad civil corporativa / sectorial, etcétera. Me parece que es fundamental en ese sentido que el poner el foco a la sociedad civil no lo hagamos con una perspectiva voluntarista sobre la sociedad civil, ¿no? Y ahí sí, por las dudas, una aclaración. Mis cuestionamientos a la sociedad civil no tienen que ver con si estuvo mal las decisiones que tomamos en los 90. No, yo creo que las decisiones que se tomaron en el pasado fueron las correctas. Lo que me parece es que lo que ha venido faltando es el ajuste, la actualización. Y ese es un poco el llamado de atención. Ahora, me parecía importante lo que planteabas, Martín, de este tema de, bueno, cómo la incorporación de sectores a la democracia ha sido bastante desprolijo, para decirlo de alguna manera. Y ahí yo creo que también hay que ser bastante realistas. Digamos, si es democrático no va a ser prolijo, ¿no? Es decir, yo me acuerdo de una conversación que me tocó presenciar hace muchos años cuando un colega de la India les cuestionaba a sus colegas europeos que los europeos venían ahora a empujar una democracia plena. Decía, ustedes vienen acá a empujar una democracia plena cuando ustedes estuvieron siglos administrando la democracia con cuentagotas. Y recién cuando llegó el momento adecuado se dedicaron a expandir la democracia. Y hoy mismo vemos, esto era una conversación hace muchos años, y hoy mismo vemos cómo frente a la irrupción de nuevas ciudadanías multiculturales empiezan a cerrar esa democracia otra vez, ¿no? Entonces, la realidad es que los procesos democráticos son procesos complejos, son procesos que no van a tener esas características que quisimos creer que tenían, y entonces, ¿cómo nos vamos a preparar para manejar esas desprolijidades de la construcción de sociedades democráticas, ¿no? Que es distinta a la construcción de instituciones democráticas, ¿no? Una cosa es construir sociedad democrática, otra cosa es construir instituciones democráticas. Entonces me parece que ahí es donde está el punto. Pero en todo caso sí estoy de acuerdo contigo con que todos estos son, si se quiere, parches que ponemos hasta que nos llegue la próxima utopía, ¿no? Sí me parece y tal vez esta idea de la neblina también tiene que ver con eso. Me parece que la neblina tiene que ver con esa falta de esa claridad que nos daban las grandes ideas aglutinadoras que hoy no tenemos. Y bueno, hasta que no las tengamos, ¿qué hacemos, ¿no? Si se quiere, lo que estoy proponiendo acá es un paradigma de transición, hasta que tengamos esas ideas fuerzas que nos puedan llevar a la construcción de relatos más comprensivos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, dejo ahí porque veo que hay algunas preguntas y sé que tenemos poco tiempo. Gracias. Bueno, a ver, hay una reflexión general y hay 3 preguntas que nos han hecho llegar que me parece que son interesantes. La primera es una reflexión general sobre el tema del desánimo que estamos viviendo en el Perú y que aquí nos recuerda que tiene que ver con las crisis políticas, el hecho de que hayamos tenido 6 presidentes en 6 años, ¿no? Y la tremenda inestabilidad política, ¿no? Pero yo diría que no solamente es la inestabilidad política, sino hay una realidad social más complicada también que ayuda a entender este desánimo, pero ciertamente las crisis políticas ayudan a entender esto, ¿no? Ahora, esta es una reflexión y luego hay 3 preguntas. Hay una pregunta que gira alrededor de los temas digitales, de las nuevas tecnologías y la sociedad civil, ¿no? ¿Hasta qué punto esto abre oportunidades o no para tener mayor presencia, mayor participación, incidencia, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad de una democracia, ¿no? más digital, que aporte a las formas más tradicionales de representación? Creo que por ahí va la pregunta. Luego hay una segunda pregunta. ¿Quieres que tome uno o vamos con todas juntas? Creo que te dejo las 3 para que ahí administres cómo las vinculas. Muy bien. Esta es una primera. La segunda es la articulación entre
por ejemplo, las demandas, las visiones de pueblos originarios y de regiones en el contexto de esta democracia nacional, ¿no es cierto?, que en parte es centralista, se dice aquí, pero creo que también alude digámoslo así, a este tipo de demandas y el paradigma del interés general al que te has referido. Y finalmente una pregunta que te pide que ahondes, que desarrolles más esta relación entre, que has mencionado, de entender los derechos humanos vinculados a unos asuntos de bienes públicos, ¿no? ¿Qué tipo de cambios, de desafíos implicaría este cambio de paradigma que has sugerido rápidamente? Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por todas las preguntas y los comentarios. A ver, vamos a ver si podemos abordar los 4 temas. Sobre este tema del desánimo, a ver, a mí me parece que sí, que efectivamente hay muchas razones para el desánimo, pero también me parece que no hay que subestimar lo contrario, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Avi Nayer, que es uno de estos grandes patriarcas de los derechos humanos, uno de los creadores de Human Rights Watch, siempre dice que los avances no hay que medirlos en los buenos momentos, sino en los malos momentos, porque es ahí cuando uno ve qué es lo que no se vuelve atrás, ¿no? Entonces, no es cuánto avanzamos en esto, sino en el mal momento, qué es lo que no retrocedemos. Entonces, cuando uno piensa en las democracias hoy, ¿qué es lo que no hemos retrocedido? No es poco lo que no hemos retrocedido, ¿no? No es poco lo que no hemos retrocedido. Seguimos buscando mecanismos para resolver estos conflictos dentro de la institucionalidad democrática. Alguien me hablaba, por ejemplo, hace poco de, bueno, el asesinato de 50 indígenas recientemente y que esto provocó poca reacción. Bueno, o sea, comparemos con el asesinato de 75.000 indígenas durante el tiempo de la violencia y cuánto tiempo nos tardamos en enterarnos, ¿no? Entonces, digamos, yo no estoy diciendo que 50 indígenas muertos no es una catástrofe, lo es. Pero si uno compara con lo que atravesó este país en otro momento, está claro que hay situaciones en las que hay cosas en las que estamos mejor, ¿no? Entonces, por supuesto que el desánimo es algo que nos golpea y que eso, pero no me parece que tengamos que perder de vista que aún en estos malos momentos hay una cantidad de cosas que no se han perdido y eso no es un tema menor. Entonces, esa es una reflexión sobre el desánimo. Otra vez, no es una visión optimista la mía. Lo que creo que hay que hacer un reality check ahí en términos de cuán malo, cuánto es lo que estamos retrocediendo. Y es cierto que todavía estamos retrocediendo, así que puede ser que dentro de un tiempo estemos peor, no lo sé, pero bueno, me parece que hay una pregunta ahí para hacerse. A ver, el tema de las nuevas tecnologías. O sea, a ver, por supuesto, yo creo que el tema de las nuevas tecnologías pueden ser herramientas democratizantes extraordinarias, de todas maneras. Ahora, no sin la debida regulación. Y el problema que tenemos es que las regulaciones están llegando demasiado tarde. Entonces, si no nos apuramos por tener las conversaciones que necesitamos tener sobre cómo vamos a regular las plataformas, vamos a estar en problemas. Entonces, sí, por supuesto, las nuevas tecnologías, pero la conversación sobre regulación tiene que ser mucho más dinámica. Y ahí me parece que es interesante porque en algún momento se puede pensar que estas regulaciones, ¿qué voy a hacer yo para regular Google? Si Google, bueno, o sea, hace unos meses estaba en Kenia escuchando, por ejemplo, los casos de derechos laborales de las personas que desde Kenia trabajan para las plataformas, ¿no? Y al darle derechos laborales a esas personas, se cambia toda la dinámica del trabajo sobre esa plataforma. Entonces,
hay espacios de donde se puede afectar a las plataformas aún desde lo local, aún desde el sur global, que no estamos prestando suficiente atención. Entonces, sí, por supuesto, apostar a nuevas tecnologías como grandes factores de democratización, pero solo si vamos a estar pensando al mismo tiempo en cómo las regulamos. Voy a dejar la pregunta sobre pueblos originarios para el final porque me parece que es la más compleja. A ver, derechos humanos y bienes públicos. A ver, voy a seguir con el ejemplo de la salud porque es un ejemplo que me parece que es relativamente sencillo, ¿no? Es decir, si uno piensa en la salud como bien público, uno puede tomar decisiones, por ejemplo, como aumentar los salarios de el personal de enfermería, los médicos, una cantidad de cosas que se puede hacer que no son parte de la ecuación si uno piensa en la salud como derecho humano. Que la idea de la salud como derecho humano tiene que ver con la protección de intereses individuales o sectoriales, si se quiere en algunos casos, ¿sí? Pero que no aspiran a mirar a la globalidad del sistema. Entonces, para mí, el punto de vista es, cuando estamos hablando de bienes públicos, empecemos con la mirada de bien público y qué significa proteger esos bienes públicos y traigamos los derechos humanos como correctivos. Porque, por supuesto, si tenemos salud como bien público que ignora a las minorías, por ejemplo, bueno, por supuesto que tenemos que ponerle un correctivo y ahí es donde entran los derechos humanos. Pero si entramos a la discusión desde los derechos humanos, nos perdemos la discusión sobre ¿vamos a tener personal de enfermería bien pago, sí o no? ¿No? Entonces, esa es la conversación que me parece que a veces nos perdemos de vista cuando ponemos demasiado énfasis en derechos humanos y cómo este discurso un poco hegemónico sobre los derechos humanos ha desplazado ese discurso sobre el bien público que me parece que hay que recuperar. Y esto lo podemos traer en educación, en cambio climático, en cualquiera de estos elementos que podamos definir como bien público. Entonces, me parece que derechos humanos como correctivo ahí es mucho más útil que derechos humanos en el centro de la discusión sobre los bienes públicos. Esta cuestión sobre los pueblos originarios, las regiones, etc. A mí, bueno, ¿por qué me parece la pregunta más compleja? Porque efectivamente creo que cuando vamos a hablar de intereses generales o bienes públicos tenemos que ser muy cuidadosos de cómo estos conceptos han sido aprovechados justamente para maltratar en muchos casos a los grupos históricamente marginados. Esto es una realidad, ¿no? El otro día hablaba con una persona que había estado trabajando en esta comisión de Naciones Unidas que le llamaban Comisión para un Multilateralismo Eficiente, ¿no? Y me contaba que el nombre original era un nombre sobre bienes públicos globales, ¿bien? Y que no le tuvieron que cambiar el nombre porque países como Brasil cuestionaban la idea del bien público global porque dice el bien público global es la antesala para que nos vengan a tomar la Amazonía, ¿no? Entonces decían, yo no quiero un discurso de bien público global porque entonces lo que hace es, me limita mi capacidad de gestionar mi territorio. Lo cual es cierto, entiendo perfectamente de dónde viene ese temor. Entonces, la idea de bien público puede efectivamente ser utilizada para excluir, para discriminar, para maltratar, para hacer todo, para consolidar discriminaciones estructurales de ciertos grupos. Entonces, ahí me parece que la discusión está en esta idea de, hay un sector en los Estados Unidos que está hablando de belonging, ¿no? Y la idea de belonging que tiene que ver con cómo todos pertenecemos a algo. Y la idea de belonging es distinta a la idea de inclusión. La idea de inclusión es, yo tengo este sistema y te incluyo a mi sistema. La idea de belonging es, no, todos pertenecemos a esto desde la diversidad, ¿no? Entonces, la idea de belonging no es
que te incluyo a mi homogeneidad, sino que que construyo una entidad que nos incluye a todos en nuestras diversidades. Por supuesto que esto es extremadamente complejo y este es el desafío que tenemos hoy. Es decir, nosotros no tenemos que apuntar a una idea de hegemonía, de homogeneidad, pero sí tenemos que apuntar a una entidad que permita incluir desde estas diferencias. Entonces, ¿qué significa eso de los pueblos originarios? Bueno, significa muchas cosas. Significa, por ejemplo, el reconocimiento de las autonomías territoriales y darle a esas autonomías las herramientas que necesitan para lidiar con el Estado como corresponde, por supuesto, ¿no? Por supuesto, pero dentro de una dinámica que tampoco es solo en relación a eso, sino incluir esas regiones dentro de un marco más amplio. Entonces, ahora, por supuesto, esto teóricamente se puede plantear de una determinada manera, en la práctica tiene complejidades que va a depender mucho de una coyuntura, o sea que no puedo abordar puntualmente, pero sí creo que es posible construir esta idea de el Alto Comisionado de Derechos Humanos habla de un destino común de las sociedades, ¿no? Esta idea de cuál es el destino común de las sociedades. Bueno, ¿cómo construimos esa idea de destino común que incluya a todas estas diversidades? Y ahí me parece que está el desafío que tenemos en el siglo XXI. Bueno, muy bien, Martín, muchas gracias. Bueno, agradecemos mucho a Martín Abreu y a todos ustedes que se han quedado hasta esta hora, tanto presencial como virtualmente. Les recordamos que mañana termina el seminario con las presentaciones, los dilemas de las reformas del Estado. Mañana será la presentación de Juan Pablo Luna, Danilo Martuchelli, nuestros invitados internacionales, pero también podrán escuchar a Rosa María Palacios, a Eduardo Darllant, a Carolina Trivelli, a Mesías Guevara, a Tania Vázquez, a Nelly Luna y Romeo Grompone. Así que va a estar bueno mañana también. Muchas gracias. Buenas noches.